¿Cómo está el pueblo de Dios? Gloria al Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el Salmo 118, 24. Dice, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. Dios nos mandó una hermosa mañana lluviosa, ¿verdad? La lluvia representa bendición, así es que este día vamos a ser muy bendecidos. Somos bendecidos desde el primer momento que abrimos los ojos en esta mañana, ¿verdad? Dice su palabra que nuevas son sus misericordias y bueno, ese es un regalo hermoso de vida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, ¿verdad? Que dispuso su corazón a estar hoy aquí, aún con las inclemencias del tiempo. Estamos aquí y bueno, como dice su palabra, es mejor un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellas. Amén. Yo me recuerdo de antes de que nosotros viniéramos a los pies de Cristo, los domingos eran para nosotros y yo creo que todos, ¿verdad? Pues nos acordamos de esos tiempos que los domingos eran para levantarnos bien tarde y a las 12 del día andábamos corriendo buscando a ver qué almorzar, a ver si todavía ha quedado por ahí barbacoa, pero sabes, yo me deleito ahora que estamos en los caminos de Dios, porque estos días, este día en especial, ¿verdad? Que es el día que Dios ha creado, es el día de reposo que Dios ha establecido, descansamos en Él, nos gozamos en Él, ¿verdad? Y antes, pues eran días muy bonitos, pero eran días sin propósitos, ¿verdad? Era nomás pasar el día descansando en nuestras fuerzas como personas, como seres humanos, pero lo más hermoso y lo más maravilloso es que ahora estamos aquí, ¿verdad? Siéntense, hermanos, siéntense. Gracias, hermanos, disculpen, no les había pedido que se sentaran. Y lo más maravilloso, ¿verdad? De ahora que estamos en esta nueva vida, en esta nueva novedad de vida, pues es un día hermoso, es un día con propósito y es un día que estamos cumpliendo con algo que Dios ha establecido, ¿verdad? Para que vengamos a descansar en Él, amén. Gloria al Señor, hermanos. Y es verdad, porque cuántas veces, y yo siempre lo hablo eso con mis alumnas, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos llegado, que traemos alguna carga, alguna preocupación? Y dice la palabra de Dios que Él habita en medio de un pueblo que lo alaba, ¿verdad? Y vemos cómo a través de irlo alabando y estar glorificando el nombre de Dios, esas cargas empiezan a desaparecer, ¿verdad? Y termina la alabanza y nosotros estamos otra vez nuevamente de pie y bien fortalecidos. Amén. Bueno, el día de hoy el Señor me dio una palabra muy hermosa. Yo sé que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Es una palabra que nos va a establecer qué es lo que somos en esta nueva vida en Cristo. Pero también es una palabra, ¿verdad?, que nos va a exhortar, que nos va porque hay ocasiones que venimos a la iglesia, ya recibimos a Cristo, pero como que falta algo, que Dios revele a nuestra vida a través de su palabra, ¿verdad? Porque como dice su palabra, ¿verdad? Dice que nuestra mente tiene que irse renovando a través de la palabra de Dios. Dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo va a ser eso? A través de su palabra, ¿ok? Gloria a Dios. Bueno, les voy a pedir que abran su Biblia en 2 Corintios 5:20. No sé si se escuche bien o si me escucho muy bajito. Gloria a Dios. 2 Corintios 5:20. Si lo tienen, me contestan con un amén, por favor. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Gloria al Señor, hermanos. Bueno, la palabra de Dios dice que somos embajadores en el nombre de Cristo. Y pues muchas veces oímos la palabra embajador, ¿verdad? Pero como que no nos ponemos a pensar qué responsabilidad o qué privilegio conlleva llevar ese título de embajador. Bueno, pues en esta mañana yo quiero decirte que
cuando a mí me hablan de un embajador, lo primero que viene a mi mente, ¿verdad? Es un hombre muy educado, es un hombre que está vestido impecablemente desde su cabeza hasta los pies, es una persona que tiene mucho conocimiento. Yo me imagino que todos tenemos un concepto cuando oímos esa palabra embajador, ¿verdad? Todos tenemos una idea de lo que es un embajador. Bueno, pues esa es la idea que viene a mi mente, ¿verdad? Una persona muy preparada, una persona muy agradable, una persona que está vestida impecablemente desde la coronilla hasta sus pies, ¿verdad? Y con unos zapatos brillosos, así me lo imagino yo, gloria a Dios. Bueno, pues quiero decirles que en el mundo, allá en el mundo de la política, el ser embajador es algo que anhelan los políticos, ¿verdad? Llegar a ser un día. Esa gente que se mueve en el mundo, en la política, es algo que ellos anhelan, llegar a tener un día, ocupar un puesto como un embajador, porque sabes que esos puestos no se los dan a cualquiera, ¿verdad? Esos puestos se los dan solamente a aquellas personas que tienen toda la confianza del presidente o del rey. Ese cargo de embajador solamente se le da a una persona que ha cumplido al pie de la letra lo que se le ha ordenado hacer. Eso es en el mundo cuando les dan ese cargo, ese puesto honorífico, ¿verdad? Y darles una embajada en otro país es como una recompensa para ellos. Es como un regalo a su esfuerzo, a la confianza que ellos se han ganado y que han sido merecedores de parte del presidente, de parte de su rey. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios nos dice en esta hora que somos sus embajadores en el nombre de Cristo. Es un honor, hermanos, es un privilegio ser un embajador de Cristo, pero también vamos a ver a lo largo de esta mañana, de esta mediodía, de esta tarde, vamos a estar viendo también la responsabilidad que conlleva ser un embajador de Cristo, pero también vamos a ver los beneficios que tenemos al ser un embajador, un representante del reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Gloria al Señor. Bueno, sabemos, hermanos, que estos embajadores están representando un país en otro país, ¿verdad? Por ejemplo, la Embajada de México en Estados Unidos. Ahí vemos que ahí está el embajador en Estados Unidos, están las oficinas muy hermosas ahí, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, ahí no está México. Está su representante, su embajador, y ese representante representa a todo el país de México, ¿verdad? Así también nosotros, hermanos, nosotros somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra, y es un reino que no es visible aquí en la tierra. Lo que sí es visible somos nosotros, los hijos de Dios. Nosotros, por eso dice Dios, que somos embajadores en el nombre de Cristo. Estamos representando un reino que el mundo no ve, pero que lo ve a través de nuestra vida. Amén. Ellos pueden ver a Jesús. La gente que no tiene conocimiento, que no han tenido ese encuentro, esa reconciliación con el Señor, puede ver y sentir el amor, pueden ver y sentir la misericordia de Dios a través de sus hijos, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice Jesucristo, ahí en el libro de Juan 18:36, dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Eso lo dijo Jesús antes de ser llevado a la cruz, ¿verdad? Dice, pero mi reino no es de este mundo. Y me da mucha risa que un día unos sobrinos le preguntaron a mi esposo, le dijeron, oye tío, ¿es cierto que Jesucristo es extraterrestre? Y mi esposo le dice, bueno, ¿y para ti qué significa la palabra extraterrestre? Bueno, pues algo que está fuera de la tierra, sí, ¿verdad? Jesucristo dijo que su reino no era de este mundo. Nosotros somos representantes de un mundo espiritual que la gente no ve, hermanos, pero que está aquí. Y aquí estamos nosotros, que somos parte de ese reino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Los embajadores, como les decía, ¿verdad?, utilizan una vestimenta adecuada.
Siempre traen unos trajes impecables, hermanos, de excelente calidad, porque esos embajadores están representando los intereses de un país, de una nación en otro país. Imagínense si el embajador de México anduviera de mezclilla, con camiseta, aunque fuera de buena marca, como que no se toma esa seriedad, ¿verdad?, que se requiere en asuntos diplomáticos, hermanos. Bueno, la palabra de Dios dice que nosotros estamos revestidos de Cristo. El vestido que usamos los hijos de Dios dice que no fue creado por manos de hombre, sino Dios nos ha vestido de justicia y de verdad. Así lo dice su palabra. En Efesios 4:24 dice, y vístanse del nuevo hombre, que es Cristo, según Dios, en justicia y en verdad. Estamos revestidos de Cristo, hermanos. Estamos vestidos, hemos sido justificados por medio de la fe, hermanos. Amén. Y hemos sido, dice, y en santidad verdadera. Dice Jesucristo, dice nuestro Señor, dice, sean santos como yo soy santo, dice el Señor, porque sin santidad nadie me verá, dice el Señor, hermanos. Así es que vamos a procurar tener esa santidad en todo momento, cuando estemos con personas, cuando estemos solos allá en nuestra casa, cuando estemos solos por allá afuera, tenemos que guardar esa santidad, hermanos, porque acuérdense que Dios todo lo ve y que donde quiera que tú vayas, ahí está Dios contigo, porque su Espíritu Santo mora en ti, porque nosotros somos templo de su Espíritu Santo. Y muchas veces la gente se confunde de que como no está el hermano, como no está el pastor, como no hay nadie que me vea, así es que yo me voy a dar el lujo de esto, del otro, de cosas que a Dios no le agradan, pero quiero decirte que el que te está viendo es Dios, ¿verdad? Y eso lo vemos ahí en el Salmo 139, si quieren verlo. Abran su Biblia porque está muy interesante esto y es necesario que seamos conscientes en todo momento de que Dios nos ve donde quiera que vayamos, hermanos. Vamos a ver, Salmo 139:1. Para que vean que no son inventos míos, la palabra de Dios así lo dice, hermanos. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde, hermanos? Si Él habita en nosotros. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Dice, aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son la luz que las tinieblas. Amén. Así es que, hermanos, ¿a dónde iremos que Dios no nos vea? Donde quiera que vayamos, hermanos, tenemos que guardar nuestra santidad y guardar nuestro testimonio como hijos de Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que estamos revestidos de Cristo, ¿verdad? Dice Efesios 4:24, y vístanse de nuevo hombre, que es Cristo, según Dios, en justicia y en santidad verdadera. Estamos revestidos de Cristo con justicia y en santidad. Amén.
Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que ser unos dignos representantes del reino de Dios aquí en la tierra, para que la gente que no conoce, que no han tenido la oportunidad de conocer esto que nosotros tenemos tan hermoso, esta salvación tan hermosa, ellos puedan ver reflejado a Cristo a través de nuestra vida, ¿verdad? Y que seamos esa sal y seamos esa luz en este mundo, ¿verdad? Y que no seamos, que Dios nos libre de ser piedra de tropiezo o piedra de confusión, ¿verdad? Para aquellos que no lo conocen. Dice Primera de Pedro 2:9. Si gustan abrir su Biblia, Primera de Pedro 2:9. Vamos a ver qué dice Dios que somos nosotros, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para Él? Primera de Pedro 2:9. ¿Ya lo tienen? Gloria al Señor. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No te sientes privilegiado, hermano? ¿No te sientes bendecido? Dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, somos hijos de un rey. Dice pueblo adquirido por Dios. Hemos sido adquiridos por Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 1, dice, desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había pensado, hermanos. Ya estábamos nosotros en la mente de Dios. Imagínate, como lo que decía la hermana Luna en la predicación de la semana pasada, que le dijo el hermano Roberto, ¿verdad? Yo ya vi a Dios, yo ya lo vi. ¿Cómo? Pues hermanos, donde dice el Salmo 139, dice, mi embrión vieron tus ojos. Qué hermoso, hermanos. Así también dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos tenía en su pensamiento. ¿Te imaginas? Estar en el pensamiento del Dios glorioso, todopoderoso. Es para sentirnos privilegiados y bendecidos, hermanos. Y saber que somos gente especial. Gloria al Señor. ¿Cuáles son esas virtudes que tenemos que anunciar? ¿Cuáles son esas virtudes? Dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Las virtudes de quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué es una virtud? Una virtud es una cualidad, hermanos. Dice la palabra de Dios, dice Jesucristo en el libro de Juan 14:6, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre, dice, sino por medio de mí. Amén. Entonces Jesucristo declara en su palabra que Él es la verdad. Y nosotros sabemos que eso es real, hermanos, en nuestra vida. Cuando le dijeron sus discípulos, ¿a quién más iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde iremos, hermanos? ¿A quién más iremos? Si solamente Él ha sido fiel en los tiempos que hemos estado pasando por necesidad, por tribulación, el que nos ha llevado a puerto seguro, el que nos ha dado la paz y el gozo, ha sido nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. ¿A quién más iremos? ¿Cuáles son esas virtudes que habla la palabra de Dios, verdad? Que Jesucristo es verdadero. Que Jesucristo es verdad. Y como Él es el verbo, pues el verbo es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es verdadera. Todo lo que dice este libro es real y verdadero, hermanos. En un principio en mi caminar con el Señor, que el Señor me empezó a llamar a servirle, yo cantaba un canto que se llama, un canto ya antiguito de Ruth Ríos, que dice, estoy tomando de la fuente, tomando agua viva, porque esta palabra está viva. Cuando yo abría la Biblia, hermanos, cuando yo abría la Biblia, después de que yo tuve ese encuentro con mi Señor, a mí se me hacía agüita la boca. Por eso dice el Salmo 119, ¿verdad? Que su palabra es como miel a nuestra boca, hermanos. Yo me la saboreaba, todavía, pero en ese tiempo era algo tan hermoso, porque yo no
cuando yo conocí a Cristo, yo no había tenido esa, no sé qué había pasado, pero yo quería leer la palabra y yo no la entendía. Cuando yo tuve ese encuentro con el Señor Jesucristo en el retiro, hermanos, empezó una sed y una hambre de conocer la palabra de Dios. Pero ahora sé que el Espíritu Santo es el que le revela a nuestra vida su palabra. Entonces, yo leía y leía su palabra y para mí era como un manjar. Para mí la palabra de Dios era como el pastel más sabroso que a mí más me gusta. Así, hermanos, algo delicioso. Y así debe de ser para todos nosotros en todo tiempo, hermanos. Porque si nosotros amamos la palabra, verdaderamente estamos amando a Jesucristo. Porque Jesucristo es el verbo, la palabra escrita, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios es amor. Dice que nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos, hermanos. Y Jesucristo nos mostró su amor en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ahí nos estaba mostrando Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo el amor tan grande que tiene por nosotros y que somos tan importantes para Él, hermanos. Yo me maravillo cuando leo de la creación, yo me maravillo. Cómo Dios con sus palabras empezaron a crear todas las cosas. Pero a nosotros no nos hizo con la palabra. A nosotros nos hizo con sus manos, hermanos. A nosotros nos fue moldeando, haciéndonos. Yo me imagino al Señor. No falta nada, todo lo hizo perfecto. No puede faltar nada en nuestro cuerpo, hermanos. Porque todo es indispensable lo que puso el Señor. Gloria a Dios. Entonces dice, Dios es amor. Y ese amor pues ya lo hemos experimentado cada uno de nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dice, y el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, hermanos. Entonces ese amor está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Él es verdad, Él es misericordioso, Él es compasivo, Él es la sabiduría. Él es la obediencia, dice la palabra de Dios que él fue obediente, hermanos. Él pudo cumplir ese propósito a lo cual él venía, porque él siempre obedeció al Padre. Él siempre fue obediente y siempre buscaba la presencia de Dios en oración. Por eso cuando se llegó el momento que él tenía que ir a la cruz, él estaba ya bien fortalecido, hermano. Y él fue obediente y es un ejemplo de obediencia. Debe de ser un ejemplo de obediencia para todos nosotros. Amén. Ejemplo de humildad y ejemplo de mansedumbre. Humildad. Dice Mateo 11:29, dice Jesucristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, dice Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Qué cosa tan hermosa nos está diciendo el Señor. Aprendan de mí. Nosotros debemos de ser un reflejo de Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y bueno, humildad viene de la palabra griega kana, que significa carencia de cualquier forma de egoísmo. En los hijos de Dios no debe de haber envidias, no debe de haber egoísmo. Tenemos que ser humildes en nuestra manera de ser con los demás. Mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Viene del griego prautes, que significa fuerza bajo control. Fíjense lo que significa mansedumbre. Dios ya nos ha dado algo bien importante, dominio propio. Y eso lo podemos ver, hermanos. ¿Cuántas veces en nuestros hogares somos tremendos? En nuestros hogares no sujetamos el carácter. En nuestros hogares somos exigentes, a veces parecemos unos generales con nuestros seres queridos, pero cuando estamos afuera de casa, nos comportamos a todo dar, porque estamos ejercitando el dominio, ¿verdad? ¿Y por qué el dominio no lo ejercitamos en casa? Con los nuestros, con los que nos aman, con los que deben de ser lo más importante para nosotros. Hay un dicho que dice en el mundo, ¿verdad? Luz de la calle, oscuridad de tu casa. Qué tremendo, pero esas cosas ya no deben de estar en nuestra vida, hermanos. Porque nuestro primer ministerio es en nuestra casa, ministrando
a nuestros hijos, dándoles ejemplo al esposo, a la esposa, ¿verdad? Pero cuántas veces a veces nos equivocamos, pero Dios en esta hora nos está hablando a todos, ¿verdad? Gloria al Señor. Los embajadores, hermanos, también disponen de cartas con poderes especiales por su país. Ellos gozan de privilegios especiales. Son personas muy preparadas. Ellos tienen un amplio conocimiento de su país, pero eso se los voy a decir más adelantito. Son personas muy preparadas. Saben reconocer las oportunidades a favor de su nación. Fíjense nada más. Saben reconocer las oportunidades a favor de su nación. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de reconocer esas oportunidades que la vida nos pone, o que Dios a través de sus ángeles, hermanos, manda a aquellas personas que tenemos que ministrar, que darles una palabra. ¿Y cuántas veces, hermanos? Tal vez porque no oramos, tal vez porque andamos con la capa caída, tal vez porque, no sé, tantas cosas. Y esas oportunidades se pasan. Pero en este momento el Señor nos llama, ¿verdad? Nos exhorta, ¿verdad? Que seamos dóciles como la paloma y astutos como la serpiente, que sepamos aprovechar esas oportunidades se nos ponen enfrente para poder compartir a los demás, ¿verdad?, del amor de Dios, para que ellos se den cuenta de lo que nosotros estamos disfrutando, de esta paz y este gozo, de esta tierra que fluye leche y miel. Y bueno, viene a mi mente cuando el pueblo de Dios estaba sitiado, cuando los sirios cortaron todo suministro, no había agua, no había comida. De hecho, hasta el pueblo de Dios practicaron el canibalismo porque se comieron a un niño de una de ellas y luego se iban a comer al otro y pues no, a la mamá ya no le gustó, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque no había nada que comer. No había agua, no había suministros, no había nada, ¿verdad? Entonces, un día el profeta de Dios, Eliseo, le dice a uno de los príncipes que el día de mañana todo iba a cambiar. Que el día de mañana iba a haber abundancia de todo iba a cambiar. Pero ¿sabes qué pasó? Que no lo creyeron. Hasta un príncipe se burló, ¿verdad? No lo creyó, pero el profeta le dijo, pero tú no lo vas a ver. O sea que no iba a disfrutar de esa bendición, de la bendición que iba a venir al otro día. Pero ¿sabes qué, hermano? Por ahí había unos leprosos. Ustedes saben que los leprosos les tenían prohibido vivir en la ciudad. Ellos tenían que vivir allá escondidos en las cuevas, por allá hasta el día que murieran, ¿verdad? Fallecieran. Y estaban unos leprosos por ahí, hermanos, y ellos escucharon lo que el profeta le dijo a ese príncipe. Ellos escucharon. Y entonces empezaron a hablar entre ellos y dijeron, pues si nos quedamos aquí nos vamos a morir. Y si vamos para allá, pues a lo mejor, ¿verdad? ¿Y qué tal? Pues no pasa de que, pues como quiera nos vamos a morir. Dijo, pues mejor vamos, ¿verdad? Y ellos creyeron en lo que dijo el profeta y caminaron, hermanos. Lo que no se dieron cuenta ellos, que afuera de esa ciudad estaba un gran ejército de Dios, esperando que uno caminara en fe, esperando que uno creyera lo que el profeta de Dios les estaba diciendo. Y cuando ellos empezaron a caminar, el gran ejército de Dios se activó. Ese ejército de ángeles guerreros empezó a caminar con ellos, hermanos, y dice que los que estaban de aquel lado, que los tenían sitiados, escucharon que venía un gran ejército y salieron corriendo despavoridos, hermanos. Con tremendo susto y tremendo miedo dejaron todo, dejaron ganado, dejaron tesoro, dejaron ropa, dejaron comida, dejaron caballos, dejaron todo, hermanos. Salieron despavoridos huyendo, dijeron, hombre, y ahora sí, aquí, como dice el dicho, ¿verdad? Más vale que digan aquí corrió y no aquí murió. Así fue lo que pasó, hermanos. Salieron corriendo, despavoridos, asustados, porque ellos escucharon que un gran ejército iba contra ellos. Fíjense nada más, eso es lo que Dios hace, hermanos. Gloria al Señor. Yo me gozo también con la historia del rey Josafat. Tremendo lo que Dios hace por nosotros, por sus hijos. ¿Qué le dijo a Josafat? Rey Josafat, no te preocupes, porque esta guerra no la vas a pelear tú, yo la voy a pelear por ti. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Ese es el Dios grande y poderoso que tenemos en nuestra vida.
Y por eso Él quiere que lo conozcamos verdaderamente y que nos sintamos bendecidos, orgullosos de ser representantes del reino de Dios en esta tierra. Pero que también, hermanos, tenemos una gran responsabilidad como embajadores de Cristo, que ahorita lo vamos a ver. Pues ¿saben qué pasó? Llegaron los leprosos y cuál sorpresa que no había nadie, hermanos. Había abundante comida y ¿saben? Pues comieron a saciarse. Comieron a saciarse, yo me imagino que anduvieron inspeccionando todo el campamento y bueno, pues ¿saben qué pasó? Qué tremendo. A esos leprosos, a esos desechados, a los que nadie quería, ¿saben qué? Brilló algo aquí en su mente y dijeron, no es justo que nomás nosotros estemos comiendo, que nomás nosotros estemos disfrutando de todo esto que tenemos. Dijo, vayamos y digámosles que vengan, que aquí hay abundante comida. Y eso a mí me toca mucho mi corazón, hermanos, porque nosotros que tenemos una salvación tan grande, a veces dejamos ir las oportunidades que Dios pone para compartirle a los demás de Jesucristo. A veces porque no estamos dando testimonio con nuestra vida. A veces porque desconocemos la palabra de Dios, no sabemos cómo ministrar a la gente. Y eso no se vale, hermanos, porque un embajador tiene amplio conocimiento del reino del país que está representando en otra ciudad, en otro país, perdón. Por eso lo más importante para nosotros en esta nueva vida es leer la palabra de Dios, conocer a este Dios tan grande, esas promesas, esas bendiciones que ha dejado para nuestra vida. Y que seamos como esos leprosos que dijeron, no es justo que nomás nosotros tengamos toda esta bendición. Tenemos que ir a compartirle a los demás de Jesucristo. Tenemos que irle a decir al mundo que Jesucristo es real. Que Jesucristo restaura, que Jesucristo perdona, que Jesucristo les va a dar una segunda y tercera y cuarta oportunidad, hermanos. Que aunque sus pecados sean más rojos que la grana, dice que Él los hace blancos como la blanca lana, hermanos. Como lo hizo con nosotros. Como restauró nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Para algo Dios nos llama a sus caminos, no para estar sentados, no para estar criticándonos, no para estar peleando, no para estar envidiándonos, sino para que vayamos y compartamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que anhelar los dones del Espíritu Santo, discernimiento de espíritu, don de ciencia, de sabiduría. Pero eso solamente se va a lograr hasta el día que nosotros empecemos a doblar rodilla y verdaderamente tomemos en serio las cosas de Dios. Los tiempos, hermanos, la venida de Jesús está a la puerta. Por eso Dios nos está llamando, despiértate tú que duermes, dice el Señor, y te alumbrará Cristo. Despertémonos, hermanos, ya no es momento de estar dormidos. La gente necesita ver algo diferente en nosotros. La familia allá en el mundo se está perdiendo. Los divorcios están al 1000 por 1, hermanos. Aún los cristianos se están divorciando. ¿Por qué, hermanos? Algo está pasando. Hemos descuidado nuestra vida espiritual. Pero en esta hora el Señor nos exhorta a que nos levantemos y que seamos esos dignos representantes de Él aquí en la tierra, que anunciemos esas virtudes, que anunciemos que en el camino de Dios, hermanos, nosotros, dice Dios, no estamos exentos de problemas, pero dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Dice, yo estaré con ustedes todos los días, dice el Señor. Él ha prometido estar con nosotros, hermanos. Gloria al Señor. Además de todo esto, hermanos, el embajador desempeña un rol importantísimo, que es el de la reconciliación. Vamos a leer 2 Corintios 5, 18 al 19. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
Segunda de Corintios 5, 18 al 19. A ver, alguien que tenga una voz fuerte, que lo lea, por favor. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y todo esto, No, a ver, segunda de Corintios 5, 18 al 19. Segunda de Corintios 5, 18. y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén, hermanos. Dice que Él nos encargó a nosotros, a sus hijos, el ministerio de la reconciliación. Así como nosotros, los que estamos aquí, en esta tierra que fluye leche y miel, hemos sido reconciliados por medio de Jesús, así también nosotros, dice el Señor que a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, de reconciliar a la humanidad con nuestro Padre Celestial, hermanos, de presentarles a Jesucristo y por medio de Jesucristo ellos puedan restaurar esa amistad con Dios que se había perdido cuando pecó Adán y Eva ahí en el Edén, amén. Gloria al Señor. Y así como Dios lo hizo en nuestra vida, que perdonó nuestros pecados, dice, den de gracia lo que se les ha sido dado de gracia. Tenemos que irle a hablar a la gente de Jesús. Tenemos que reconciliar a la gente con Dios, hermanos. ¿Cómo? A través de que ellos reciban a Jesús, de que ellos verdaderamente crean en esa obra de redención que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, hermanos. Porque Él mismo lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice, nadie va al Padre sino por medio de mí, dice Jesucristo. Gloria al Señor. Y eso es algo importantísimo, hermanos, porque ni a los ángeles se les dio el privilegio de venir a anunciar las buenas nuevas. Ese privilegio nos lo dio a nosotros, nuestro Padre Celestial. Es un privilegio. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de Dios, hermanos. Cuán hermosos son los pies de todos aquellos que anuncian el Evangelio de Jesucristo. De que Él es real, hermanos. De que Él no quedó en una cruz ahí crucificado. Que Jesucristo tuvo que morir con un propósito tremendo. De entrar al mundo espiritual. Y quitarle el poder a Satanás que nosotros como seres humanos, Adán y Eva, le entregaron en las manos a Satanás. Ese poder que Dios les entregó a los humanos, ellos lo perdieron ahí en el Edén cuando ellos desobedecieron a Dios y entró el pecado en el mundo. Y vino la muerte espiritual y la muerte física también, porque el ser humano no fue creado para morir, hermanos. Y Jesucristo, con un propósito poderoso, tuvo que ir a la cruz y padecer para Él poder entrar a través de su muerte al mundo espiritual y quitarle el poder a Satanás, porque solamente un ser humano se lo podía arrebatar, se lo podía quitar, hermanos. Pero dice que no había ninguno que fuéramos dignos, ninguno. Cumplíamos con todo lo que se nos pedía para poderle quitar el poder a Satanás. Por eso Jesucristo tuvo que nacer de un ser humano aquí en la tierra. Dice que Él fue engendrado por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. María fue una mujer que halló gracia delante de Dios. Fue un instrumento de honra que Dios usó para que su Hijo Jesucristo naciera como ser humano en esta tierra. Porque Dios nunca transgrede lo que Él ya ha establecido. Y Jesucristo tenía que nacer de una mujer, porque la mujer es la única que puede traer la vida, hermanos. Por eso Jesucristo tuvo que nacer de una mujer, pero no fue engendrado por un hombre. Él fue engendrado por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Y dice que Él fue del mismo linaje de nosotros, hombre, ser humano. Él era 100% Dios y era 100% humano. Y lo podemos ver, hermanos, en el Getsemaní, antes de ir a la cruz del Calvario. Él sudaba gotas de sangre cuando le dijo al Señor. Él tenía miedo porque él sintió lo que venía para su vida.
Él sintió, él tuvo miedo, él tuvo hambre, tuvo sed. Él se entristeció, hermanos, porque era un ser humano. Y solamente un ser humano le podía arrebatar al diablo lo que nos había arrebatado, el poder. Por eso Jesucristo, por medio de su muerte, entró al mundo espiritual y le quita el poder a Satanás. Y nos lo ha entregado a todos nosotros, los que lo hemos recibido y lo hemos reconocido como el Señor de nuestras vidas. Amén. Y dice que le arrebató la llave a la muerte, su enemiga. La muerte no es amiga de Dios. La muerte es enemiga de Dios. Dice que le arrebató la llave a la muerte, su enemiga. Por eso cuando Jesucristo resucita, Él es levantado, Él está vivo y está sentado a la derecha del Padre en el cielo, hermanos. Él está vivo. Jesucristo no se quedó crucificado en la cruz. Jesucristo resucitó y hay testimonio y la palabra de Dios lo registra. Y en la historia de Israel también debe de estar registrado, donde Jesucristo, después de que Él resucitó, anduvo 40 días aquí en la tierra. Y mucha gente de esos tiempos que lo vieron muerto porque le encajaron una lanza a Jesucristo aquí y salió agua y sangre, signo de que Él ya estaba muerto, hermanos. Ellos saben que Jesucristo resucitó y nosotros también lo sabemos, hermano, que Él está vivo y está sentado a la derecha del Padre y está intercediendo por todos nosotros, hermanos. Él es el sumo sacerdote. Él intercede delante del Padre por todos nosotros. Gloria al Señor. Un embajador, hermanos, goza de toda la confianza y credibilidad de su superior. Un embajador goza de toda la confianza y credibilidad de su superior, de su rey, de su presidente. ¿Dios puede confiar en nosotros como sus embajadores, hermanos? ¿Verdaderamente Dios puede confiar que nosotros estamos desempeñando un papel aquí en el mundo, que estamos dando a conocer su reino aquí en este mundo, hermanos? Dios puede poner en tus manos todas esas encomiendas, esas bendiciones, sus tesoros, y saber que vas a cumplir dignamente con lo que Él ha depositado en tus manos, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Dios tiene tantas cosas, hermanos, que nos quiere entregar. Nos ha entregado y nos seguirá entregando en nuestras manos. Por eso es tan importante que nos demos cuenta que Dios anhela usar nuestras vidas. Que Dios anhela usar nuestras vidas de una manera poderosa en todo momento. Que por eso tenemos que estar preparados en todo momento, porque tú no sabes en qué momento Dios te va a llamar a servirle en algo, hermano, específico. Y que cuando Él nos pida algo, cuando Él demande algo de nosotros, hermano, le podamos decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Por eso nosotros todos los días debemos de estar preparados, porque todos los días el Señor tiene encomiendas para nuestra vida. Principalmente el de anunciar las buenas nuevas a toda criatura. Eso es algo que Dios nos ha llamado a todos a hacer. Gloria al Señor. El embajador es la parte visible de una nación, de un reino, frente a otro que quiere saber de él. Es lo que les decía hace un rato, ¿verdad? Nosotros somos representantes de un reino que las personas no pueden ver, pero que lo pueden ver a través de nosotros. Hagan de cuenta que nosotros somos esa embajada y somos los embajadores. Un reino que no es visible, pero que está visible en nosotros, hermanos. Por eso es tan importante que seamos esos dignos representantes del reino de Dios. Que la gente pueda ver en nosotros algo diferente, que anhelen ellos tener lo que nosotros tenemos, hermanos. La paz, el gozo. Que aunque estemos pasando por tribulaciones, aunque estemos pasando por problemas, nosotros podemos tener paz, hermano, porque nosotros no sufrimos como los que no tenemos esperanza, porque nosotros tenemos una esperanza verdadera que es Jesucristo. Y dice su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén.
Así es que si Él fue el mismo que me sacó de este problema, que restauró mi familia, que restauró mi vida, que me sacó de una vida de vicios tremenda que yo no sabía cómo hacerle, que quitó toda presión del diablo, Él es el mismo que está conmigo ahora y es el mismo que estará conmigo mañana. Amén. Él es el mismo que abrió el mar rojo, hermanos, y lo seguirá abriendo para sus hijos. Él es el que abre puertas de oportunidades para sus hijos. Él es el que abre caminos, Él es experto en abrir caminos, porque no nada más abrió el mar rojo, sí, hermanos, también les abrió el Jordán. Gloria al Señor. Por eso es tan importante que conozcamos a este Rey tan grande que tenemos en nuestra vida. Es tan importante que conozcamos ese reino el que estamos aquí representando en esta tierra, hermanos. Gloria al Señor. El mensajero, el embajador asume su rol de mensajero diplomático y está comprometido al 100% en cumplir con las labores que le han sido encomendadas por su presidente o por su rey. Fíjense nada más. Está comprometido al 100%, hermanos, en cumplir con las labores que le han sido encomendadas. ¿Nosotros estamos cumpliendo al 100% con lo que Dios nos ha encomendado hacer? ¿Estamos predicando las buenas nuevas allá afuera? ¿Estamos compartiendo esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Porque los embajadores, que son personas allá en el mundo, hermanos, diplomáticos, ellos sí lo hacen. Contimás nosotros que somos hijos de Dios. Es una responsabilidad muy grande cuando Dios deposita algo en nuestras manos, hermanos. Es una responsabilidad tan grande que tú no puedes levantarte un día y decir, ¿sabes qué, Señor? Hoy me siento triste, hoy estoy deprimida y ¿sabes qué? Hoy no voy a ir a dar discipulado, hoy no voy a ir a compartir tu palabra. ¿Sabes qué, Señor? Hoy me toca compartir, pero como estoy muy deprimida no voy a poder ir, Señor. No, ¿verdad? Los hijos de Dios tenemos que estar al 100% todos los días. Porque todos los días hay cosas que hacer para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay tanto agradecimiento en nuestro corazón, hermanos. ¿Qué le podemos dar al Señor? ¿Con qué podemos impresionar al Señor si dice que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios? Un corazón agradecido, hermanos, delante de Dios. Por eso estamos aquí. Por eso están aquí, que aún con las inclemencias del tiempo, con la lluvia, ustedes decidieron agradar a su Rey. Porque hay tanto agradecimiento en nuestros corazones que no tenemos con qué pagarle al Señor todo lo que Él hace en nuestra vida, hermanos. No tenemos con qué pagarle al Señor, hermanos. Así es que, hermanos, cuando Dios deposite algo en nuestras manos, vamos a dar el 100% y ser como Él es, un Dios de excelencia, excelente. Vamos a dar ese 100%, hermanos. Una de las características más llamativas de un embajador es que se interesa por conocer su país, sabe de memoria su historia y geografía. Qué importante que sepamos cómo es el reino de Dios. Qué importante que conozcamos qué nos ofrece el reino de Dios. Sabe de memoria su historia, geografía, siente tanto amor por su tierra y siempre está dispuesto a comentar las bondades de su país donde quiera que esté. Siempre está dispuesto a comentar las bondades de su país donde quiera que esté, hermanos. Así somos nosotros. Donde quiera que andamos, donde quiera que vamos, hablamos de Jesucristo. Hablamos del Dios tan grande que tenemos. Hablamos de las bondades que hay en su reino. Hablamos que nos ha traído a una tierra donde fluye la leche y la miel. Hablamos que tenemos paz aunque estemos pasando por diferentes circunstancias. Hablamos que aquí hay gozo, hermanos, que Dios nos ha provisto de un gozo sobrenatural.
Porque tenemos que estar proclamando las virtudes del reino de Dios, hermanos, en todo momento. Cuando un corazón está lleno de la presencia de Dios, cuando un corazón está lleno de la palabra de Dios, un corazón agradecido no hace otra cosa más que hablar de Jesucristo, amén. Hasta nos dicen religiosos, pero no es cierto, hermanos, no es cierto eso. Es que no tenemos otra conversación. Nuestra conversación gira en torno a Jesucristo, gira en torno de Dios, gira en torno a su reino. Esa es nuestra conversación, hermanos, que tenemos. Y que a veces nos tachan de religiosos, pero nosotros no estamos haciendo más que lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Dice, y hablarás estas palabras a tus hijos, estando en la cama, estando en la mesa, andando por el camino, en todo momento, aunque se enojen, nosotros tenemos que estar sembrando la palabra de Dios en sus vidas. Un embajador tiene que conocer todas las culturas de su país. Yo les aseguro que el embajador que está en Estados Unidos, él sabe de la Guelaguetza ahí en Oaxaca. Él sabe del ¿cómo le llaman? Cervantino allá en Guanajuato. Él conoce todas las virtudes, hermanos, de su país. Él sabe también que en Taxco, Guerrero, se produce la plata y que México está reconocido en todo el mundo por esa artesanía de la plata, hermanos. Él sabe todo eso, porque él tiene que hablar de las bondades de su país allá donde él está. Él tiene que promocionar su país, hermanos, allá donde él está, amén. Así nosotros también, hermanos. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para poder hablar de las bondades que Dios tiene, para poder hablar del amor de Dios, para poder hablar de las bendiciones que Él nos ha prometido en su palabra, hermanos. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra, que anhelemos leer su palabra, hermanos. Para poder hablar, estar preparados. ¿Cómo voy a compartir el evangelio? ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, tenemos que saber cómo compartir el evangelio. Tenemos que conocer la palabra. ¿Qué tal si alguien te pregunta, oye, ¿y dónde viene eso? Tenemos que conocer el reino que estamos representando, hermanos. Tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Todos los días tenemos que leer la palabra de Dios. Salmos, proverbios, un proverbio diario, hermanos. Salmos, proverbios, Espíritu Santo, ¿qué libro voy a leer ahora? Irnos leyendo. Bueno, yo en lo personal leo libro por libro. ¿Por qué? Yo en lo personal yo no ando aquí y acá, no puedo. Yo tengo que leer todo el libro porque entonces yo sé identificar dónde viene la palabra y la subrayo. Así es como Dios lo ha puesto en mi corazón, así es como yo la he aprendido. Pero a cada quien Dios le dará su estrategia, pero la cosa es que la leamos, hermanos. Amén. Cuando nuestra vida está llena de Dios, de su palabra, de su Espíritu Santo, siempre vamos a estar hablando de Dios. Nuestras conversaciones siempre van a estar girando en torno a Dios, hermanos. Por eso es tan importante que conozcamos este reino que estamos representando. Y es tan importante que conozcamos a nuestro Rey. ¿Conoces a tu Rey, hermano? ¿Conoces a tu Señor? ¿Sabes que Él es un Dios que perdona, verdad? Dice su palabra que si se humilla a su pueblo sobre el cual su nombre es invocado y se arrepintieren de sus malos caminos, está hablando de su pueblo, ¿verdad? Porque no somos perfectos y esto no quiere decir que vamos a andar pecando, no, hermanos. Pero a veces nos podemos equivocar, pero ¿qué dice? Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se arrepienten de corazón, dice yo sanaré su tierra y los perdonaré, dice el Señor. Él es un Dios que perdona. Él es un Dios que restaura, hermanos. El único que viene a condenarte y a decirte que no, que ya no hay perdón para lo que hiciste, es Satanás. Porque si tú te arrepientes de corazón, sinceramente, te
te duele en tu corazón haber ofendido a Dios, Dios te perdona y te restaura en ese momento. Amén. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, hermanos. Jesucristo ya lo ha provisto todo para nosotros, hermanos. Y nosotros tenemos que hablar de estas bondades a la gente allá afuera. Como decían los leprosos, no es justo que nosotros estemos aquí saciados y tenerlo todo y allá los otros estén padeciendo hambre. No es justo. Tenemos que ir y ser luz en medio de las tinieblas. Y tenemos que ser esos dignos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Dice que el embajador tiene una conducta intachable, hermanos. Es cortés, respetuoso y amable. Y cuando tiene que hacer algún reclamo, fíjense nada más, lo hace con decoro. Para que no murmuren de su país por culpa de él. Cuando tenemos que aclarar algo, hermanos, ¿lo hacemos en el amor o nos andamos peleando? ¿Sabes para qué? Para que el nombre de nuestro Señor no sea vituperado, hermanos. Por amor a Dios, cuando tengamos que hacer alguna reclamación, cuando tengamos que hacer algo, hermanos, que creamos que es algo que no es justo, lo vamos a hacer en amor. Porque si un embajador dice que él lo hace con decoro, ¿qué significa la palabra decoro? Dice comportamiento adecuado, respetuosamente. ¿Para qué? Para que ese país no murmure del país que él está representando. Para que no murmuren de su rey, de su presidente, hermanos. Que por causa de él estén hablando mal de su rey. Contimás nosotros que somos hijos de un rey santo, de un rey lleno de amor y de misericordia, hermanos. Nosotros tenemos que dar buen testimonio con nuestra vida, porque muchas veces se encuentra uno allá afuera, muchas veces, ¿verdad? Por causa de nosotros, mucha gente no quiere venir a los pies de Cristo, porque estamos siendo mal testimonio allá afuera. Pero Dios es un Dios de oportunidades, y si Dios nos está hablando, hermanos, es para que hagamos un alto y le pidamos perdón a Dios y que verdaderamente seamos esos dignos representantes de Jesucristo. Porque si nos decimos sus hijos, también como hijos tenemos responsabilidades que cumplir. Nunca habla en nombre de él ni busca el beneficio personal, sino que los intereses de su superior están sobre los suyos y todo lo hace para enaltecer el buen nombre de su presidente o su rey. Nosotros también, como hijos de Dios, siempre debemos de exaltar y de glorificar a nuestro rey. Y siempre debemos de poner primeramente los intereses de Dios antes que mis intereses, hermanos. Porque muchas veces, como nuestra vida no está bien delante de Dios y como nuestra vida no está siendo de testimonio para los demás, andamos como agentes encubiertos en el mundo. Que nadie sepa que soy cristiano. ¿Por qué? Porque no estoy dando testimonio de Dios en mi vida. Cuando Dios te llamó para que tú seas luz en medio de la oscuridad. Cuando Dios nos llamó para ser la sal, para ser la luz, para ser esos dignos representantes de Jesucristo. Como dijo Jesucristo, para que el mundo crea que tú me enviaste, Señor, a través de nosotros, hermanos. Pero cuando nosotros no estamos cumpliendo, no estamos siendo obedientes a Dios, entonces estamos siendo piedra de tropiezo para muchas personas y estamos por causa de nosotros vituperando, se está vituperando el nombre de Jesucristo. Pero todo esto también trae consecuencias, hermano. Y por eso Dios en esta mañana nos exhorta que seamos esos dignos embajadores suyos en esta tierra. ¿Cuáles son las funciones de un embajador? ¿Cuáles son las funciones de un embajador? Dice, motiva a los ciudadanos del lugar donde se encuentra para que se interesen por conocer su país. Es decir, su lengua, sus costumbres, su cultura.
Nosotros también, hermanos, como embajadores de Cristo, Dios nos llama en este momento. Que motivemos a aquella gente que no tiene conocimiento todavía de Dios para que vengan al encuentro de su Rey. El embajador quita los conceptos equivocados que haya sobre su país diciendo la verdad. El embajador quita los conceptos equivocados. ¿Cuántas veces nos topamos allá afuera, hermanos, con tantas cosas equivocadas de nosotros como cristianos? ¿Cuántas veces la gente tiene un falso concepto del cristianismo? Nos ven como personas religiosas, cuando ni siquiera tienen idea de lo que nosotros cultivamos es una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Sí nos congregamos porque nos congregamos a exaltar a nuestro Rey, a dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero lo que verdaderamente nosotros hacemos es cultivar una relación íntima con nuestro Señor. Por eso es necesario que vayamos y le digamos al mundo y quitemos esos conceptos equivocados que la gente tiene de Jesucristo. Dice 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Jesucristo es el único que te puede llevar al Padre, hermanos. Jesucristo es el único que te puede reconciliar con el Padre por medio de Jesús. No hay otra manera. Dice la palabra de Dios que no es por obras para que nadie se gloríe, hermanos. No es por obras. Porque si fuera por obras, pues nomás los ricos irían al cielo. No, hermanos. Tenemos que aceptar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y recibirlo en nuestro corazón y pedirle perdón al Señor. ¿Por qué? Porque estuvimos viviendo por muchos años equivocadamente, hermanos. Porque no teníamos conocimiento de su palabra. ¿Cuáles son los privilegios de los que goza un embajador? Porque también hay privilegios, hermanos. Quiero decirte que goza del respeto, de la admiración y el cariño de su rey o de su presidente. Es un privilegio que goza el embajador. Goza del respeto, admiración y cariño de su rey, hermanos. Y Dios nos ama a nosotros como sus hijos. Dice que somos la niña de sus ojos. Él nos ama, hermanos. Y Dios ha apostado todo por nosotros, hermanos. Como cuando le dijo a Gedeón, ¿cómo le dijo? Varón esforzado y valiente. Pero en ese momento Gedeón no estaba siendo ni esforzado ni valiente, hermanos. Gedeón tenía miedo y estaba escondido. Pero Dios, ¿cómo nos mira Dios, hermanos? Lo que somos nosotros para Él, hermanos. Dice que el embajador goza del respeto, admiración y cariño de su rey, hermanos. Imagínense que Dios se siente orgulloso de nosotros. Imagínense cuando le dijo al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Hermano, le estaba presumiendo al diablo a Job. ¿No has considerado a mi siervo Lupita? ¿No has considerado a mi siervo Víctor? ¿No lo has considerado? Que Él se sienta orgulloso de nuestra vida. Acuérdense que nosotros tenemos un antes y un después de Jesucristo. Antes de Jesucristo yo hacía lo que yo quería. Y por eso me equivoqué tantas veces y me caí y me tropecé y me descalabré. Porque no lo tenía a Él. Porque yo vivía conforme a lo que yo pensaba que era. Pero después Jesucristo me compró con su sangre. Y ahora mi vida no me pertenece a mí. Mi vida le pertenece a Jesucristo en amor. Y yo me sujeto a Jesucristo por amor. Por todo lo que Él ha hecho en mi vida, yo me sujeto a Él y le doy mi vida y le doy mi tiempo. ¿Por qué? Porque Él ha hecho cosas grandes en mi vida. Él ha hecho cosas grandes en mi familia. Y las seguirá haciendo. ¿Cómo no estar agradecida con Dios, hermanos? ¿Con qué le pagamos? Con un corazón agradecido, sirviéndole con gozo, con alegría. Sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor.
Qué dispuesta estoy, Padre Santo. Ya mi vida no me pertenece. Quiero decirte que un día le vamos a dar cuentas de nuestra vida a Dios, de nuestro tiempo. ¿Qué hiciste? En lugar de leer mi palabra, ¿te pasaste 3 horas viendo una película y no te alcanzó el día para leer mi palabra? En lugar de ir a compartir, de ir a orar por un enfermo. Hermanos, nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, nuestra vida le pertenece a Jesús. Claro que Él no es un Señor que nos quiera tener, Él nos da nuestra libertad, hermano. Nosotros vivimos en una libertad en Cristo y vivimos en una nueva vida. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces no se vale. No se vale que todavía andemos con las cosas que hacíamos en el pasado. No se vale, eso no es posible, hermanos. Y si todavía hay algo de eso, métete a orar, ponte a ayunar y clama a Dios. Clama a Dios, hermanos, porque acuérdense que en el cielo no va a entrar tantito pecado, como decía el hermano, ni poquito pecado va a entrar. Todos los días, antes de dormir, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, si hubo algo que hice en este día que no te agradó, Señor, la regué, Padre, mira, perdóname, Señor. ¿Y sabes qué? Y resarcir el daño causado también. En la mañana levantarte, gracias, Señor, por este hermoso día que me has bendecido, Señor, lo pongo delante de ti, Señor. Guárdame, Señor, protégeme, Señor. Padre, añade bendición a este día, Padre Santo. Dice que un embajador disfruta de lo mejor del reino y tiene una comunicación directa con su rey o su presidente. ¿Qué tenemos nosotros, hermanos? Tenemos lo mejor del reino de Dios. Principalmente, estamos cada día esforzándonos para llegar a la meta, ¿verdad? Para llegar un día delante de la presencia de Dios. Disfrutamos de paz, de gozo. Tenemos mucho gozo en nuestro corazón, mucha paz. Y estamos bien bendecidos, hermanos. ¿Qué nos falta? Dígame, ¿qué nos falta? No nos falta nada. Dice el Señor, por nada estés afanado, si no sean conocidas tus peticiones delante de mí, dice el Señor. Dice que al que cree todo le es posible. Dice el Señor, mira las aves de los cielos, ellas ni siembran, ni almacenan en granero, y yo las alimento todos los días. ¿No vales tú más que ellas? Mira los lirios del campo, mira las flores, que ni el mismo rey Salomón con todos sus tesoros se vistió como yo he visto una flor, dice el Señor. ¿No vales más que ellas tú? Por nada estés afanado, hermanos. Tenemos la certeza de que nuestra vida está en las manos del Señor, hermanos. Y de cualquier circunstancia que venga a nuestra vida, Dios tiene el control de ella. Amén. Cuando termina su servicio como embajador, dice, goza de una pensión vitalicia. Fíjense, cuando termina su función como embajador, goza de una pensión vitalicia. Dice la palabra de Dios en el Salmo 37:25, dice, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mientras tú le sirvas a tu rey, mientras tú estés en el camino de Dios, cumpliendo el propósito de Dios en tu vida, el día que tú llegues a viejo, hermanos, yo te aseguro que no te va a hacer falta nada, porque Dios así lo dice en su palabra. Y su palabra es verdad. Yo no sé cómo, pero Dios no va a permitir que a ti te haga falta nada. Y nos tiene viviendo bien como sus hijos, hermanos. Porque no nos hace falta nada, hermanos. Y si te hace falta, necesitas ir delante de la presencia de Dios. Dice, por nada estés afanado, si no sean conocidas tus peticiones delante de mí, dice el Señor. Amén. Dice el libro de Hebreos 6:10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Qué hermosas promesas tenemos de parte de Dios, hermanos. Joven fui y envejecido, que no te dé miedo entregarle tu vida a Cristo, que no te dé miedo entregarle tu tiempo a Cristo, que no te dé miedo pues es que ya no voy a poder andar haciendo aquello, es que ahora, que no te dé miedo, hermano.
Porque ahora nuestro Rey, que es el dueño de nuestra vida, Él tiene cosas mejores para tu vida, mucho mejores. Primeramente, hermanos, la salvación de nuestra alma, y el día que lleguemos al cielo, hermanos, las cosas hermosas que Dios tiene preparadas para sus hijos. Amén. Dice que un embajador tiene inmunidad diplomática. Su rey le protege y cualquier agravio, cualquier ofensa que se le haga al embajador, el rey o el presidente lo toma como si la ofensa fuera contra él mismo. ¿Qué dice Dios de nosotros, hermano? Dice que Él es escudo alrededor de nosotros. Dice Isaías 41:10, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Yo te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, hermanos. Qué hermosas promesas, hermano. Que no te dé miedo consagrarle tu vida al Señor. Que no te dé miedo vivir en santidad. Que no te dé miedo, hermanos, ser un digno de representante de Dios allá afuera, hermanos. Dice que Él es Jehová Nisi, nuestra bandera, el que pelea por nosotros, hermanos. Dice que el que contienda contra nosotros, lo hará sin Él, hermanos. Imagínense nomás. No, hermanos, somos la niña de sus ojos, nadie nos puede tocar. Y esa convicción la tienes que tener bien clara en tu corazón, que somos sus siervos. Dice, yo condenaré toda lengua que se levante en juicio en contra tuya, dice el Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosas promesas de parte de Dios, hermanos. Ser un embajador es un privilegio del que podemos gozar todos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Pero también ahora sabemos, hermanos, que ser un embajador lleva responsabilidades. Son responsabilidades, hermanos, que tenemos que cumplir aquí en la tierra como hijos de Dios. Tenemos que ser esos dignos representantes de Jesucristo aquí en la tierra, hermanos. Gloria al Señor. Tenemos que dar testimonio con nuestra vida de que verdaderamente Jesucristo es real, que Jesucristo cambió tu vida y que la persona que antes era ya no existe, hermanos. La gente tiene que ver una diferencia. Yo me gozo con un testimonio de un hermano, híjole, tremendo, hermanos, con todos, pero ese testimonio me gozo mucho porque dice que él conoció a Cristo muy joven, bueno, de niño. Él conoció a Cristo de niño y de joven, pero algo pasó en su vida que él se apartó del camino de Dios, ¿verdad? Entonces dice que con el tiempo vino una confusión a su vida y que en lugar de leer las cartas, ahora leía las otras cartas. Qué tremendo, ¿verdad? Y porque alguna puertita abrió, ¿verdad? Y dice que cuando la casa estaba barrida y vacía, dice que el demonio que salió, dice que regresa con 7 peores, ¿verdad? Entonces, hermano, vino una confusión tremenda a su vida y después él, en lugar de servirle a Dios, servía en el bando contrario, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Y que él echaba cartas y que él hacía tantas cosas, hermanos, ¿verdad? Se dedicaba a hacer trabajos, limpias, híjole, tremendo, hermanos, todo eso, ¿verdad? Pero cómo esa palabra que estaba sembrada en él, hermanos, un día esa palabra le desargulló su corazón. Dice que alguien le dijo de que ya venía Jesucristo y a él le dio mucho miedo eso, porque la palabra de Dios ya estaba sembrada en su corazón, ¿verdad? Y él pues inmediatamente él cae de rodillas y le pide perdón a Dios. Dice, Señor, perdóname por todo lo que he estado haciendo, perdóname. Y él se arrepiente de corazón y le pide perdón a Dios y se reconcilia con el Señor, hermanos. Pero dejen de eso, que ahora él es un testimonio poderoso para todas aquellas personas que iban a pedirle limpias, cartas. Ahora es un testimonio poderoso porque dice, pues sí te puedo leer las cartas, dice de Pablo, de Juan, de Lucas, ¿verdad? O sea, esas cartas él las lee, ¿verdad? Dice, pero ya esa vida pasada ya quedó. Ahora él es un testimonio viviente de que Dios transforma las vidas, hermanos. Y él ha sido testimonio en su trabajo, en todo lado, con las personas que llegan a buscarlo. Oiga, es que quiero que me haga un trabajito. No, es que mira, yo ya no hago eso. ¿Cómo? Sí, es que Cristo cambió mi vida.
Ahora soy una nueva persona. Ahora, ¿sabes qué? Jesucristo puede cambiar tu circunstancia. Qué hermoso, hermanos, cuando la gente puede ver algo diferente en nuestra vida. Cuando la gente puede ver que la Araceli de antes ya no es la misma. Cuando la gente puede ver que el Pedro de antes ya no es el mismo. Qué testimonio tan poderoso le estamos dando a la gente que nos conoció en nuestra vida pasada. Qué testimonio, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere que tú sepas en esta hora, hermanos, que ser un representante del reino de Dios conlleva muchas responsabilidades, pero que es un privilegio. Y hay recompensa, hermanos, por ser esos dignos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Vamos a orar, hermanos. Quiero que hagamos una oración. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios